nos enojamos. Ya estamos listos. Hola, gracias, yo te aviso. Y entonces nos quedamos en esta parte de que tenemos que darle a las cosas su justo valor. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Si quieres ponle las tablas aquí abajo o un libro y ya se levanta. Entonces comentábamos la vez pasada que en este proceso van a jugar muchos factores, que somos seres hechos de esferas bio, psico, social, espiritual y energético. Por ahí me decía un amigo sacerdote, y no fue Rafa, que si éramos energéticos, nos iba a poner los dedos en un enchufe de luz para pasarnos corriente. No, actualmente la tanatología estudia esta parte de que estamos todos conectados energéticamente. Y entonces lo que está sucediendo aquí y en muchos lados, lo estamos captando por forma energética. Y la esfera espiritual es importantísima, porque la tanatología transpersonal estudia esta parte de la necesidad del ser humano de creer en algo, de tomarnos de ese cimiento para acrecentar la espiritualidad. Han llegado pacientes a consultorio que me dicen: no quiero que me des terapia, ni quiero oír tus discursos baratos de psicólogo. Quiero que me enseñes a creer en Dios. ¿Cómo saco esa espiritualidad de mí? ¿Cómo me afianzo a esa raíz, a esa roca que me salva? Y entonces empezamos a pasar pérdidas, donde teníamos a nuestros muertos 15 días después y no teníamos un cuerpo físico donde pudiéramos despedirlo. No podíamos darle esas ritualísticas a la que nosotros estamos acostumbrados, como lo es el despedirnos del cuerpo físico, el rezarle su rosario, el mandarle a hacer sus misas. Y todo eso empezó a desintegrar a la persona. Entonces es muy importante que afiancemos esa parte de la espiritualidad. Nos decía Laura hace 8 días la importancia de estar afianzados espiritualmente. Y les comentaba que vamos a ver esta parte en la 4ª sesión. Y bueno, tú me dices cuando empezamos a grabar. ¿Ya estará la presentación o 2 minutos más? Ya nada más que la abran para que no se vea todo lo que traemos por ahí. Voy a mover este. Ya ven que luego yo me ando atorando con los cables y ando chocando. Si de repente no uso el micrófono, saben que me gusta andar entre ustedes. Bienaventurados los que están en duelo, Dios los consolará. Buenas noches, es un placerlos tener aquí con nosotros nuevamente en este taller que les estamos impartiendo para aprender a cómo gestionar nuestros procesos de duelo con amor. Mandamos saludos a todos por YouTube, a los que nos están escuchando y nos están viendo. Hemos recibido toda esta semana sus comentarios. Nos están escuchando hasta la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, les mandamos saludos. Puebla, tenemos gente de Teciutlán, de Morelia, de varios lugares de la República. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y vamos a dar comienzo el día de hoy al taller a las 7:17. Vamos a recordar un poquito de lo que platicamos hace 8 días. Si no mal recuerdan, nos quedamos en la parte de los procesos de duelo y cuántos tipos de duelo existen. ¿Recuerdan? Les damos la bienvenida al equipo del Centro de Desarrollo Humano y Salud Mental Talita Kumi. Por acá anda la psicóloga Andy, por acá anda el licenciado Hugo, y hoy
tenemos un invitado especial que nos va a hablar de esta parte tan importante de las etapas de duelo, que es el padre Rafael Montoya, que me hizo favor de ayudar en estas sesiones. Ahorita va a venir él a platicarles un poquito de esta parte y bueno, damos comienzo a nuestra segunda sesión. Platicábamos que tenemos dos tipos de duelo. Hay muchos estudios donde nos dicen hasta 5 tipos de duelo. A mí, el modelo que me gusta enseñarles a ustedes es este, porque es sencillo, nos dejamos de palabras rimbombantes y lo podemos entender. Entonces, cuando lean por ahí más teóricos con otras explicaciones, ustedes ya van a tener bien afianzado los tipos de duelo. Tenemos el duelo normal. Tenemos que recordar que el duelo normal es el proceso y desarrollo de nuestra pérdida, de nuestro dolor, sin problemáticas. Sin problemáticas no quiere decir que no sentimos. Todos sentimos, todos tenemos emociones. Y obviamente, y con circunstancias habituales donde la persona siente tristeza. ¿Alguien ha sentido tristeza? Todos. Sentimos la falta de energía, muchas veces opresión en el pecho, confusión, incredulidad. Ahorita vamos a ver en las etapas del duelo, en la parte de la negación, cómo tenemos incredulidad a lo que sucede. Después se puede generar muchas problemáticas de sueño. Por eso cuando estábamos en la pandemia al principio, muchas personas tenían problemáticas para dormir. También vamos a ver más adelante cómo manejar esto. Tenemos conducta distraída, llanto, tienden a visitar lugares. Mucha gente fallece su familiar y pues quiere ir cada ratito al panteón, ¿no? Atesora los objetos que pertenecían al fallecido. Entonces, el duelo normal nos va a llevar a que generemos recursos internos y recursos externos. Platicaba de aquel lado que yo también he tenido pérdidas y lo que más he notado, aunque sea neuropsicólogo, es que mi atención y mi memoria fueron de las primeras situaciones que se vieron afectadas. Entonces llegan muchas personas a consultorio y nos dicen: oye, Vero, pues es que creo que tengo Alzheimer porque estoy perdiendo la memoria. No hay que espantarnos. Son situaciones que muchas veces se dan, pero si nosotros etiquetamos desde trastornos hasta problemáticas, nos podemos enfermar. Entonces tenemos que la persona genera recursos internos y externos que le ayudan a pasar el proceso de una forma más tranquila y estable, dejando fluir la pérdida sin mayor problema. Obvio, quien tiene este proceso de duelo, ¿va a llegar a pedir ayuda? No. ¿Por qué? Porque lo puede pasar de forma fluida. Y tenemos el segundo duelo, que es el duelo complicado o patológico. Este duelo es el que te va a llevar a consultorio, ya sea con un médico, con un sacerdote, ya sea con un psicólogo, ya sea con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque la intensidad de sentimientos, pensamientos, paradigmas familiares, platicábamos hace 8 días de ese paradigma que me enseñan desde que soy niño y vengo arrastrándolo, ¿ok? Entonces es el pensamiento que me va a distorsionar y me va a llevar a caer a un hoyo negro. Tenemos entonces que ese duelo patológico nos puede llevar a tener entonces una recaída. Recordemos que cuando nuestro proceso de duelo se complica, es cuando nosotros empezamos a somatizar y entonces ese duelo patológico nos va a desestructurar, moviendo todas nuestras esferas, haciéndonos sentir mal,
muchas veces llegando a llorar, muchas veces llegando a dejar de comer. Y entonces, ¿qué sucede? Me desestructuro, me empiezo a sentir mal, empiezo a enfermarme, empiezo a no querer hacer mis cosas, me desesperanzo, ¿no? Y entonces empezamos a perder esa esperanza y nos empezamos a ir como en un agujero negro. Nos perdemos completamente. Tenemos teóricos que han estudiado mucho estos procesos. Entre uno de esos teóricos y de esas personas que han estudiado esta parte, tenemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra que empezó a estudiar toda esta parte de los moribundos y cómo se iba enmarcando. Actualmente la tanatología del siglo XXI está muy avanzada, pero estas etapas de las cuales nos va a hablar el padre Rafael son las que nos enmarcan como base el proceso de duelo. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross nos va a enseñar esas etapas, pero con el paso del tiempo hasta el día de hoy ha ido avanzando y estamos mejor cada día reconociéndolo. Actualmente se le conocen como dimensiones. Le vamos a pedir al padre Rafael Montoya que nos comparta su experiencia desde todo este desarrollo humano que él ha estudiado y en toda su experiencia que ha llevado, cómo ha trabajado con este proceso de duelo. Entonces los dejo con el padre Rafa y damos inicio a las etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Buenas noches a todos. Qué gusto tener la oportunidad de reunirnos y además para poder tener, como decía Vero, que además somos cuates de hace tiempo, por eso no digo la maestra, la psicóloga, la tanatóloga, la neurocientífica, etcétera, sino que, pues Vero, que nos ha hecho favor de venir a la comunidad y compartirnos mucho de lo que ella ha trabajado durante este tiempo del COVID. Y vamos a hablar acerca de, precisamente hemos estado diciendo, por lo que pude recuperar en la transmisión de YouTube la semana pasada, el duelo es un proceso. Y cuando uno dice un proceso, Lisbeth, ¿cómo a qué te suena? Etapas, muy bien. Perfecto. Hilda, ¿a qué te suena cuando hablamos de proceso? A que es la secuencia que es paso a paso. Etapas, secuencia, paso a paso. Muy bien. Lupita, ¿a qué te suena cuando hablamos de proceso? Un tiempo para llegar a alguna meta, algún objetivo. Justo, a ver. Una historia, una trayectoria, un camino, una senda. Es decir, que no con un paso hemos concluido. Quiere decir entonces que todo lo que han dicho es correcto. Un proceso tiene una serie de etapas, una serie de logros, una serie de modificaciones, una serie de cambios, hasta poder llegar a sentirnos que hemos realmente, como queremos aquí, trabajado nuestras pérdidas. Ya hemos hablado de diferentes formas de duelo. Ahora vamos a ver el duelo, como la doctora Kubler-Ross nos dijo que son como varias etapas, 5 etapas en general que ella descubrió entre las personas moribundas, con cáncer, con enfermedades terminales, en fin, con los que ella trabajaba. Ella empezó a identificar esos diferentes pasos, digamos que son 5 pasos para poder decir que hemos completado realmente esas trayectorias, esas diferentes momentos de los cuales vamos a ir pasando para poder realmente decir que estamos
poco a poco elaborando nuestro duelo, transitando por nuestra pena, aprendiendo a vivir con nuestra tristeza y nuestra pérdida, encontrándole sentido una vez más a la vida, descubriendo que poco a poco los seres humanos vamos como cayendo en la cuenta de esas dificultades que tenemos en la vida, procesos humanos en los cuales entramos a veces no de manera voluntaria. Voluntariamente pasó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Voluntariamente nos metimos en este rollo del COVID. Voluntariamente quisiéramos saber, por ejemplo, a alguien separado de su pareja, un divorcio, difícilmente. Que se haya muerto el abuelito, por ejemplo, ¿no? Ahora que estuvimos en esto de recordar a nuestros mayores, yo recordé mucho a mi abuelito materno, don Pancho, ¿no? Entonces lo traigo aquí, sigue estando presente. Esto es importante durante la evaluación del duelo. Vamos reconociendo la riqueza, la capacidad, la bondad, la sensibilidad, la fuerza de la presencia del otro en mi vida. Y por eso es doloroso despedirnos, porque físicamente ya no están. Espiritualmente seguimos teniendo relación con ellos, pero es importante que vayamos como poco a poco y paso a paso elaborando ese duelo del que estamos hablando. Ahora, dijimos que es un proceso, varios pasos. El primero de ellos es la negación. No, que no, que no, negación. ¿Por qué? Porque la noticia es fuerte, porque la psique se siente amenazada, porque es imposible que me esté pasando esto a mí. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no mejor a alguien del otro lado del mundo? ¿Sí les han pasado estas cosas? Afirmaciones que tienen que ver más con la contundencia de nuestras experiencias y que son tan fuertes y somos tan sensibles que lo que muchas veces hacemos es poner alto, decir esto no está pasando, no es conmigo, no puede suceder, ¿cómo es posible? ¿Se han hecho estas preguntas? Son toda esta, digámoslo así, si fuéramos un bolchito, todos bueno, no sé ustedes, pero somos, todos hemos tenido alguna vez la ilusión, la fantasía de tener un bolchito, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los seminaristas, cuando yo estaba en el seminario, tenía un bolchito, era azul y le decíamos el pitufo. Y todos fuimos alguna vez felices subiéndonos al pitufo, porque eso al mismo tiempo era viaje a algún lugar de esta ciudad, siempre lugares interesantes. Bueno, luego les cuento esa historia. Pero si fuéramos un bolchito, importante para nuestra seguridad personal son las defensas. Y tenemos defensa delante y tenemos defensa también detrás, ¿cierto? Sin las defensas, de alguna manera, es difícil también la relación con otros. Y para defendernos de alguna forma de estas ideas tremendas, de las consecuencias en la vida, de haber tenido que perder a un ser querido, nos defendemos mentalmente diciendo, esto no está pasando. Negación. Y entonces podemos tener pensamientos, actitudes, comportamientos y aún discursos que, como si estuviera aquí, estoy recordando un duelo patológico, ¿vero? Una persona que la mamá había perdido al papá, o sea, a su pareja. Y después de varios meses, estando las cenizas ahí, imaginen, ¿verdad que si quieres que compremos el pastel de chocolate para el... ¿Sí ven? Tururú, tururú. Siguiente estación, porque en la negación te has estacionado haciéndote daño. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. La vida es tremenda, pero es peor decirle a la vida, a la realidad, al acontecimiento, decirle no existes. Te queda un tiempo, es necesario, es defensivo, es parte del proceso de ir poco a poco entrando en este momento de ir procesando mi duelo. Pero no es lo correcto quedarme estacionado
en la negación meses después, preguntándole si está de acuerdo o no está de acuerdo con las decisiones que ahora, los que sí vivimos en este tiempo y en este espacio, tenemos que tomar decisiones. Es patológico, una forma difícil y patológica, enfermiza, de elaborar el duelo. ¿Quedó clara esta primera etapa? Primer paso es negación. Es correcto, está bien de alguna manera que la gente diga, por Dios no. Y a veces está la viuda o el viudo y es como si no hubiera pasado nada. ¿No les ha pasado esta sensación de que es como si, no sé, es que mañana vamos a ir teníamos planes y siguen pensando que nos vamos a ir de vacaciones en 15 días a Huatulco? Imposible, imposible. Un tiempo, la negación es importante, está bien, forma parte de la primera etapa de la elaboración del duelo, pero no podemos estacionarnos allí. En el modelo Kubler-Ross, este que les estamos presentando, el primero, el básico, el más conocido, muy aceptado por cierto, y el que de alguna manera nos pone, digamos, en un contexto general de cómo es la experiencia de un duelo. Por eso es tan importante este modelo. Pero ya ha sido superado en algunas cosas, pero en general sigue cumpliendo con las razones de explicarnos cómo es que cuando una persona pierde a un ser querido puede llegar a sentirse. Y entonces ya dijimos, la primera estación, si fueran 5 estaciones del metro, la primera en la que nos vamos a bajar es precisamente en la negación. No, que no, que no. ¿Clarísimo? ¿Preguntas? Vamos bien, perfecto. Segunda estación, vamos caminando, vamos procesando, vamos más adelante. La ira. Ira mantó. No es de esa ira. No es de mira, es de ira, de enojo, de molestia, de desagrado, ¿se dice disconformidad? Ahorita me dio bueno, sí. No estamos de acuerdo con lo que ha sucedido y entonces empieza finalmente, miren, la negación es una forma como de abstraerse de la realidad. La ira es un movimiento distinto. Ya estamos en la realidad, pero en la realidad que no nos gusta. Y entonces reaccionamos energéticamente, firmemente, fuertemente, con ira, con coraje, con enojo. Y entonces decimos, la vida es injusta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no te llevaste a mi suegra, no? Esa vieja, en fin. Todas estas cosas que empieza a salir, incluso enojos atorados, ¿no? Es como empieza a drenar la tubería, aguas porque está fuerte. Hemos venido conteniendo, a veces si son procesos largos de enfermedad, hemos contenido mucho y cuando llegamos a esta etapa, leí algún artículo que hablaba más o menos de meses. El mes, digamos, de la negación, y luego pasábamos al segundo mes y era el mes de la ira, y al siguiente mes, ahorita vemos que sigue, pero eran como en forma de meses o 2 meses. Ahora vemos otros sistemas de comprensión del duelo, son mucho más complicados y elaborados, en fin. Pero digamos que estamos en la segunda etapa y estamos reaccionando molestos, desagradados, porque no estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo con algo así? ¿Es grato que alguien te quite lo que consideras es tuyo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es la primera forma en la cual ya la persona comienza a dialogar de manera energética e iracunda con la realidad. Antes no hablaba con la realidad, simplemente no la aceptaba. Ahora comienza a darse cuenta de que la realidad es tremenda, es fuerte, es de alguna forma violenta, sentimos el golpe y estamos reaccionando iracundos, enojados, corajudos, digamos, y entonces gritos, golpes, platos, pleitos. ¿Lo han visto, verdad?
Hola, familiares de... ¿Ustedes no serán Montoya? No, en fin, todas estas cosas que pasan en las familias que son como parte de la... O sea, dentro de que nos tenemos que poner de acuerdo para ver quién se queda con la mecedora, la jaula del pajarito y no sé, y empieza a salir todo no, pero tú porque subiste y bajaste y ayer y antier y hace 20 años y yo desde hace 20 años y aguas, aguas. Esta etapa es tremenda porque alguien tiene que ayudar a contener. Cuando estamos en sistemas familiares, cuando estamos en sistemas de redes de acompañamiento, necesitamos que alguien tenga un poco la cabeza fría, un poco. O nos vamos pasando la bolita, porque a veces le toca a Vero, luego me toca a mí, luego le va a tocar a Hugo y al rato a Pablo. ¿Sí ven? Nos vamos pasando, porque todos tenemos a veces que contener un poco, luego a saltar un poco a la emoción real, que es la que está sucediendo allí. Entonces, ¿está claro más o menos lo que puede pasar en la segunda estación? Tremendo, porque ahí nos sale el Chucky que todos tenemos dentro. ¿Está claro? Miren, es que al mismo tiempo es la sensibilidad de la pérdida con la energía de la ira. Cuidado, no se avienten ni se jalen los pelos, ni en fin. Hay un poco de todo, Aquí hay acuérdense, somos los seres humanos como si tuviéramos el volumen en la mano, o muy bajito, o mediano, o hasta arriba. Tenemos intensidades diferentes según nuestra personalidad y también según nuestro carácter y nuestra educación, porque hay gente que aunque tenga un temperamento muy fuerte, ha aprendido, por ejemplo, a manejar su temperamento y está más tranqui, aunque no puede dejar de pronto de aparecer alguna explosión y de ira frente a los demás. Entonces cuidado, porque aunque al más circunspecto, la chica más linda se convierte en Chucky o en la novia de Chucky. ¿Está claro? Bueno, segunda estación, la ira. La primera, ¿cuál era? Negación. La segunda, la ira. La tercera, vamos a la tercera. La tercera se ha llamado, aquí dice pacto, también se le ha llamado negociación. ¿Cómo se le llama? Negociación. Como en un negocio. Cuando uno hace un negocio se pone de acuerdo con la contraparte. Van viendo cómo nos vamos suavizando. Nos vamos suavizando. Como que poquito a poquito, ándele, esta burra como que no entiende, vamos a darle más cates, ¿no? Y con tanto cate, pues uno va como, se va ablandando, pues no le queda otra. Te vas dando cuenta de que al final verdaderamente la persona querida ya no está. Entonces pues empiezas a negociar, empiezas a hacer este intercambio, este pacto, ¿no? Con la realidad. Y entonces empiezas, bueno, yo me voy a encargar de tu mascota. En honor de ti, por el cariño que te tengo, yo me voy a encargar de esto, yo voy a hacer lo otro, yo te voy a mandar a hacer una misa, yo me voy a portar bien de ahora en adelante, ¿no? Era mi padrino, mi madrina, mi abuelo, y entonces me decía toda la vida, por Dios, Rafael, tal cosa, y nunca lo hice, pero en el nombre y por honor a ellos, por el cariño que le tengo, ahora sí, y empiezo a hacer como estas negociaciones. Bueno, de ahora en adelante yo esto, para que tú me mires con buenos ojos, para que tú estés en mi memoria y en mi corazón de una forma amable, tranquila, armoniosa. ¿Entendemos más o menos esto? Y hacemos rituales. Por ejemplo, estos rituales que tienen que ver con honrar a nuestros mayores. En mi casa este año hicieron altarcito, ¿no? En casa de mi mamá, pues, no mi casa, yo no tengo casa. Mi casa está aquí. Ahora. Entonces, hicieron un pequeño altar y pusieron la foto familiar en donde están los abuelos y todos los hijos, 8 hijos, de los cuales ya nada más queda mi mamá. Entonces, bueno, pues ahí en honra, en agradecimiento, esto es importante. Es el momento de reconocimiento también de todo la importancia que ha tenido esta persona, pero por toda la riqueza humana
experiencial que hemos compartido. Y empiezo a dar algo de mí y empiezo a recibir también, a reconocer algo de ellos, por supuesto. Bueno, cuarta etapa, ¿está claro esto? Hacemos negocio. Empezamos a darnos cuenta realmente de las consecuencias de la pérdida. Cuarta estación, cuarta etapa, la depresión o tristeza. Finalmente caímos. Todo esto lo hemos hecho de alguna manera así. ¿Sí? Vamos como entrando. Ay, no, mejor. Porque está fuerte, porque es el momento de tocar los nervios y el corazón. Te acabo de leer algo bellísimo. Es que si te duele, no es para que o sea, si está duro y te duele, no es para que, como para que llores, pues, no es para hacerte daño, sino para que aprendas. Y la muerte tiene lecciones impresionantes para la vida. Lo voy a repetir para nuestros hermanos de YouTube y Facebook, ¿verdad? Si duele, no es para hacerte daño, es para que aprendas. Y la muerte tiene muchas lecciones para los vivos, para nosotros. Está fuerte, pero es importante. Finalmente caemos en tristeza, y en la tristeza es tristeza, hay que doler, hay que pasar por ahí. En realidad es esto lo que está pasando. Claro que es como mi vida ya no es la misma a partir de la pérdida. Lloramos no solo, sí, por la persona que se fue, pero mucho por la persona que se ha quedado y la forma en la que se quedó. Estoy como en el desierto, siento que estoy vacío. La vida no tiene sentido. La muerte es muy fuerte. Necesito cambiar de ideas, de lugares, de personas, de actitudes en la vida, de prioridades, etc. Se empieza todo este movimiento, vean, porque está tocando hasta el fondo. Y entonces verdaderamente expresamos nuestra tristeza y nuestra necesidad de dolernos realmente en esta etapa por la persona que se ha ido. Yo tengo una duda. ¿Esta etapa podría ser la etapa también de miedo? ¿Es como sinónimo de tristeza y depresión? El miedo a lo desconocido, el miedo a que ay, nunca me va a pasar esto, en fin, ¿el miedo entra en esta etapa? Creo que es parte o sea, se expresa de muchas formas. Hay muchas emociones que se están como en derredor de la experiencia misma de la etapa, pero en general es una etapa de tristeza. Pueden aparecer otras emociones unidas a ella. Bueno, y finalmente, quinta etapa es la aceptación. Reorganizar la vida a partir de la conciencia clara de darnos cuenta que los seres humanos somos finitos, somos sensibles, pertenecemos a un grupo humano y al mismo tiempo, tarde o temprano, dejaremos este lugar y vendrán nuevas generaciones, nuevas personas, nuevos seres humanos a continuar la vida del hombre sobre la tierra. Nosotros ya trascendiendo, logramos desde el punto de vista de la fe, logramos tocar la espiritualidad, llamados a vivir en plenitud, ya desde aquí, pero allá de manera total, a partir de la conciencia también muy clara que tenemos como creyentes de ser llamados a participar del misterio pascual de la resurrección del Señor. Pregunta.
¿Puede pasar que la tristeza también se dé antes de la negación? Sí. Miren, la visión original de Kubler-Ross y algunos de sus seguidores en aquellos años, porque ya han pasado algunos, era precisamente que tenías necesariamente que pasar estación 1, negación, estación 2, ira, estación 3, pacto o negociación, estación 4, tristeza, estación 5, aceptación. Ahora nos damos cuenta de que realmente el duelo es más bien como una experiencia personal, y aunque tengas que pasar por las diferentes etapas, ahí cada uno pues transita como transitar en la vida. Algún día te casas, tienes hijos, tú tienes una misión en la vida, pero vas a tu ritmo, tomas tu tiempo, lo haces a tu manera. Es un poco, no sé si... ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Muchas gracias, Rafa. En esta parte de las etapas del proceso de duelo, es importante que tomemos en cuenta que esta es la base. Esta teoría de Elizabeth Kubler-Ross es más o menos de 1970. O sea, ya han pasado casi 22 años y se han hecho otros estudios. ¿Podríamos cambiarlo para enseñarles? ¿Ok? Vamos a mostrarles los estudios o otras teorías que se han ido dando a lo largo del tiempo, pero quiero que identifiquen que prácticamente la base es lo que nos mostró Elizabeth Kubler-Ross, y Elizabeth Kubler-Ross se basaba en enfermos terminales. De hecho, ella hizo su estudio con personas con SIDA, porque en aquel entonces, pues ustedes saben que el SIDA era lo que estaba apegando a la humanidad. Aquí tenemos uno de los estudiosos de la tanatología del siglo XXI, a él lo conocemos como el doctor Marco Antonio Polo Scott, que es el modelo con el que yo estoy trabajando precisamente para poder reorganizarnos. ¿Qué nos dice Marco Antonio Polo Scott? De entrada, él ya no dice etapas de duelo, él dice dimensiones. Vamos a ir pasando diferentes dimensiones espirituales, transpersonales, más allá de un cuerpo físico y lo que estamos viviendo. Entonces él nos menciona que estas dimensiones, la primera es la desorganización aguda del yo. Elizabeth Kubler-Ross en su primera etapa nos habla de esta desorganización, que es cuando no aceptamos, y entonces nos dicen, falleció tal persona, ¿y qué hacemos? No puede ser, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? Tenemos algunas personas que nos han platicado que incluso en los velatorios pierden tanto su paz que van y pegan hasta en el ataúd. Paz, paz, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me lo quitaron? Y entonces entran en la ira y hasta se enojan con Dios, como si Dios fuera el que nos lleva a estas situaciones de vida. Y entonces la desorganización aguda del yo es la primera dimensión que nos explica Polo, y nos habla de la incredulidad. Cuando tenemos crisis en nuestros pensamientos, como los que hablaba ahorita el padre Rafael, tenemos esa crisis que nos va a llevar a una parálisis. Por allá lo vimos como aislamiento, nos paralizamos, el miedo nos paraliza, no nos permite actuar y pensar correctamente. Entonces nos va a llevar a una desensibilización, donde tenemos conductas, reacciones, respuestas al medio ambiente. Y en esta parte tenemos que empezar a ser creativos para poder empezar a sacar ese dolor al que me está llevando mi proceso de duelo. Tenemos como otra dimensión lo que es la desorganización grave del yo. La desorganización grave del yo nos va a llevar a una triada, lo que preguntaban. Esta triada se ha demostrado que es enojo, tristeza, culpa, la cual nos lleva a diferentes dimensiones.
no tenemos tiempos, no hay espacios. Y entonces caemos a la idealización. ¿Qué quiere decir esto? Pues es esa parte donde santificamos al muerto, ¿no? Era un canijillo, ¿no? Que se portaba muy mal, era un avaro, que golpeaba a la mujer. Pero eso sí, ya cuando se muere, entonces hacemos grandes fiestas y los idealizamos como si fueran santos. Entonces nos desorganizamos, ¿ok? Tenemos la idealización, tenemos la proyección, es decir, desde mi emoción, ahorita vamos a ver emociones, qué emociones nos despierta, voy a proyectar lo que yo traigo cargando. Muchas veces no les damos a las cosas su justo valor. ¿Recuerdan que lo platicamos hace 8 días? No les damos el justo valor y entonces nos desorganizamos porque estamos proyectando ese dolor de forma muchas veces que no es la real a lo que estamos viviendo. Es decir, si yo tengo una pérdida, por ejemplo, por divorcio, ¿no? Entonces yo tenía santificada a esa persona en un altar y entonces se va porque me fue infiel. Y entonces, ¿qué hago? Me desorganizo. Yo tuve la culpa porque no guisaba, porque no me portaba bien, ¿no? Porque no lo atendía. Y entonces me desorganizo y se desorganiza y yo proyecto desde donde yo estoy parado. Cada uno de nosotros vamos a proyectar todo esto desde nuestra vivencia, como nos acaba de explicar el Padre, desde lo que aprendimos de niños. Tenemos esa fijación de que de repente sentimos que estamos en esa situación meses y ahí nos quedamos. Y hay personas que pueden estar conectadas a su proceso de duelo por años. ¿Por qué? Porque no tuvieron los recursos para llevar este caminar de manera saludable. También nos habla de la evitación, ya lo vimos que es la negación, y después del sepultamiento. El sepultamiento es precisamente, empieza a haber un pacto. ¿Se fijan cómo van llevándose de la mano estas etapas con lo que hablaba el padre Rafa? Y entonces llega la reorganización, que nos decía el padre que se llama pacto o negociación. Sí pusieron atención, muy bien. Y después de esta reorganización que llega el pacto, es donde nos volvemos resilientes, salimos adelante, vamos buscando la manera de ir avanzando en ese proceso de duelo. Y entonces, al final tenemos lo que es la reubicación del sistema. Esto es importantísimo, la reubicación de roles. Es decir, ahora, ¿qué voy a hacer yo con lo que tengo en este momento y con esa pérdida? Entonces a él lo voy a reubicar, a él lo voy a sepultar, pero yo me voy a reubicar. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos para salir adelante? ¿Cuáles son mis metas para seguir saliendo adelante? Ahora les vamos a leer otras personas que se escuchan mucho actualmente dentro de la tanatología y nada más para que conozcan las etapas de algunos otros autores. Nos va a ayudar Andy en esta parte. Gracias, Andy. Gracias. Bueno, pues como ya dijo Vero, sí. Ay. Bueno, pues como ya dijo Vero, bueno, yo les voy a explicar las etapas del proceso de duelo de algunos autores. El primero es Jorge Bucay, que, bueno, sus etapas son la incredulidad, regresión, culpa, furia, desolación, identificación y fecundidad, aceptación. El otro es Igor Caruso. Sus etapas son la de la catástrofe del yo, agresividad, búsqueda de la indiferencia, huida hacia adentro y la ideologización. El siguiente es John Bowlby,
tiene el del embotamiento de la sensibilidad, el anhelo y búsqueda, desorganización y desesperanza y reorganización. Y por último es Nancy O'Connor con las etapas de ruptura de los antiguos hábitos, el inicio de reconstrucción de la vida, búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos y terminación o reajuste. Bueno, ahora va mi compañero Hugo. Buenas noches. Pues otros dos autores que tenemos sería Alfonso Reyes Subiría, que habla de depresión, rabia, perdón y aceptación. Y tenemos también a Isa Fonegra, que habla de la evitación, la confrontación y el restablecimiento. Lo importante en todas estas etapas, se dan cuenta, aunque tengan nombres diferentes, es el hecho de que todas llevan varias partes del duelo. Pasamos por varios momentos. Pueden ir antes, después, pero se pasan todos. No importa que luego se mezclen. La persona que los pasa a todos va a tener un duelo sano, y el que no puede tener un duelo complicado, que va a acabar realmente pues dañándola más que ayudándola. Es importante también reconocer que dentro de estas partes del duelo, sobre todo cuando es una pérdida de una persona, así como decía el padre Rafa al principio y como decía Vero, que se dan estas etapas de negación y a veces la gente se puede quedar atorada en esas etapas, una de las cosas principales que buscamos es que, por ejemplo, las cenizas de la persona no se queden en el domicilio. Aparte de que la ley lo prohíbe, no es sano, porque en ocasiones nosotros nos quedamos apegados a esos restos como si fueran todavía la persona, y si se dan cuenta, y de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, pues está claro que las etapas no fluyen adecuadamente. Esa es una gran razón. Y les voy a hablar también de una idea de Abraham Maslow, que es un estadounidense que habla del humanismo dentro de la psicología y que básicamente nos explica en una pirámide las diferentes necesidades jerarquizadas en el ser humano. Y él básicamente dice que, si se dan cuenta en la primera parte, tendríamos aquellas necesidades de tipo fisiológico, el respirar, la alimentación. Cuando cubres esas necesidades y solo cuando las has cubierto, pasarás a la siguiente parte de desarrollo humano, en la cual ya hablarás de seguridad. Buscarás ahora tu seguridad. Cuando cumples con esa seguridad, buscarás la afiliación. Te sientes bien, buscas afiliación, la amistad, el afecto, la intimidad con otras personas. Si esa parte está bien, buscarás el reconocimiento y entonces vas a ir por la confianza, el respeto, las cuestiones que te den éxito. Y solo entonces que tengas ya eso cubierto, pasarás a la parte de la autorrealización. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque si te das cuenta cada que hay un duelo, te reseteas a la parte de seguridad o a la parte fisiológica y se te olvidan todas las demás áreas. Oye, estabas estudiando para tu examen, el examen ya no importa, es parte de la autorrealización. Ahorita no me importa autorrealizarme, quiero sentirme seguro. Tu cuerpo es sabio, tu mente te dice qué requieres. Oye, pero es que no íbamos a hacer la colecta para... No, la colecta ya no importa. Ahorita importa sentirte bien, sentirte vivo y luego sentirte seguro. Si tenemos claro ese concepto, vamos a entender por qué es tan importante vivir esos duelos como se deben de vivir y dejarlos fluir adecuadamente. Los dejo con Vero, con permiso. Gracias, Huguito. Gracias, Andy. Bueno, ¿se fijan cómo hay diferentes modelos? Y entonces nos pueden decir todos los modelos, pero ustedes se llevan hoy como herramienta el saber esta parte. Ahora bien, quiero que identifiquen las fotos que tenemos aquí, porque todos los modelos y todos los procesos de duelo van a tener características específicas. Primer lugar, ya vieron que hay una escalerita ahí, ¿no? Ojo, se ha demostrado que las etapas de duelo no son como una escalerita de que, ya pasé
negación y aislamiento. Ya pasé ira y subo al segundo peldaño. Ya pasé tristeza, otro peldaño. Ya hice una aceptación, ya hice un pacto y voy subiendo escaleritas. ¿Qué creen? No, chicos, las cosas no son así. Ese proceso nos va a llevar como la imagen que tenemos del lado derecho hasta arriba. ¿Ustedes saben lo que es el ojo del huracán? ¿Ustedes han escuchado lo que es tocar fondo? Bueno, pues cuando tenemos un proceso de duelo, caemos en esa tristeza y cuando se hace patológico, nos sentimos como en un torbellino que nos empieza a arrastrar y entonces sentimos que nos va dando vueltas hasta que tocamos fondo y no sabemos cómo explicarlo porque ¿qué creen? Nadie nos enseñó a empalabrarlo, nadie nos dijo cómo hablar ese proceso de duelo. Entonces nos damos cuenta que caemos en ese ojo del huracán y cuando nos damos cuenta es como si fuéramos en un túnel donde voy caminando. Yo alguna vez en mi proceso de duelo me sentía muerta en vida. ¿Qué es más horrible? ¿Estar muerto en vida o que se muera la persona? Estar muerto en vida. ¿Cuántas personas no van por ahí como autómatas y pisan las florecitas y no ven a los animalitos y no soy empático con mi hermano? ¿Cuántos hemos vivido esta etapa de sentirnos muertos en vida? Nos sentimos como si estuviéramos dormidos, como si fuéramos caminando en un estado en el que lo hacemos todo en forma automática. Cuando caemos a ese proceso de duelo, nos sentimos como en el ojo del huracán. Y entonces nos dicen, gestiona tu proceso de duelo, échale ganas. Y sentimos que nos dan una patada por el trasero, ¿no? Porque dices, pues ¿cómo lo gestiono si lo único que estoy sintiendo es dolor? No sé explicar el dolor que me genera saber que falleció mi familiar, que se divorciaron mis padres, que perdí a mi mascota, que terminé a mi novio, no sé, de todo lo que hemos visto. Y entonces me quedo callada y me lo guardo. Y aguas, porque aquí no es de ya pasé las etapas. El proceso de duelo es como un remolino que va y viene. Entonces hoy me puedo encontrar en la ira, pero mañana me encuentro en la tristeza, pero pasado mañana me voy a encontrar en el enojo y después me puedo encontrar en el aislamiento. Ojo, mucho cuidado en el aislamiento. El aislamiento puede ser muy peligroso porque hay dos partes de la soledad. Esa soledad buena que te reconstruye, pero también esa soledad que te destruye. Y entonces el aislamiento y la negación nos hacen muchas veces aislarnos y nos quedamos guardados y ahí empezamos a enfermar. Y ahí es donde todos debemos identificar la necesidad de tener redes de apoyo. Vamos a platicar después de las redes de apoyo. Entonces decíamos, hay que identificar cuando tengo dolor de no caer en el aislamiento y quedarme muerta en vida. Si yo veo que en ese momento no puedo salir adelante, busco ayuda. Médico, psiquiatra, sacerdote, psicólogo, neuropsicólogo, las personas con las que vivimos, es necesario hablar con ellas para que nos puedan apoyar. Tenemos esta parte que nos va a llevar dentro de el mismo ojo del huracán a que nuestros pensamientos, yo le llamo licuadora mental. Estoy en todo menos en misa. Está Vero hablando como merolica, pero yo allá estoy con mi celular, acá el padre Rafa con su computadora, allá se están tomando el café, allá. Entonces, pues nos dispersamos, ¿no? Porque tengo tantas cosas
que no me doy la oportunidad de hacer un alto para identificar qué me está sucediendo. Entonces empiezo a evadir. Y entonces esto nos hace que evadamos el duelo y, como dicen por ahí, nos ponemos a papalotear 1000 cosas y empezamos a buscar otras que nos quiten el dolor. Por ejemplo, un divorciado o una divorciada, para que no digan que les tiro a los hombres, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues entonces, ya me pusiste los cuernos, ahora voy y busco a otra persona y yo te los pongo. Pero con este no me basta y busco otro y otro. Y entonces vemos muchas mujeres que empiezan a tener relación tras relación tras relación y están evadiendo sus procesos. Y entonces andamos por ahí y vemos que hay mujeres que tienen hijos con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, y no logran concretar una relación. ¿Por qué? Porque evadimos. Aguas aquí, porque en esta etapa podemos agarrar el alcohol, podemos agarrar drogas, podemos hacer adicciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que quedan atrapadas en el juego, que quedan atrapadas como compradores compulsivos. Entonces me siento mal y en lugar de sentarme a ver qué está pasando, pues me voy a la plaza a gastar. Todo esto tiene consecuencias, ¿no? Porque al rato te llega la tarjeta y estás llorando. ¿Por qué? Pues porque no la puedes pagar. O sea, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas que se van presentando. ¿Se acuerdan que hablábamos de consumismo y tecnología? Aguas con esa parte. Lo comentábamos, no hay tiempos. El tiempo va a depender como tú vayas pasando tus dimensiones. ¿Sale y vale? El proceso es individual y nos vamos a recuperar con las herramientas que nosotros vamos aprendiendo. Ahora vamos a hablar un poquito de la paz. Recuerden que la paz es el único valor, es el único don que no podemos comprar con nada. La paz es interna. Cuando tú te sientes angustiado, nervioso, con ganas de llorar, de estar peleando, pierdes tu paz. Y cuando pierdes tu paz, pierdes la salud, pierdes la tranquilidad. La paz se emana desde adentro. Tú eres el encargado de cuidar esa paz. Gracias. Bueno, pues la paz es un camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas. Como objeto de nuestra esperanza es un bien precioso al que aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial. Y de este modo, cualquier situación difícil se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. ¿Cuándo te das cuenta que llegaste a esa aceptación del duelo? ¿Nadie de aquí ha identificado cuándo ya pasó su duelo, su proceso? Es correcto. Cuando te sientes en paz y hay aceptación de lo que ha pasado a tu alrededor. Pero ¿cómo encuentro la paz? Pues todos somos bien religiosos, ¿no? Somos católicos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué no encuentro mi paz? Entonces, ¿soy católico o soy creyente o profeso alguna filosofía de dientes para afuera? Porque los que tenemos bien cimentado esta parte espiritual, no tenemos miedo. Así empieza a temblar, te pones en las manos de Dios, buscas un lugar donde permanecer, que estés protegido y no pierdes la fe. Fe y esperanza, señores, fe y esperanza en nuestros procesos de duelo. Ahora bien, ojo, el proceso de duelo cuando tengo mi licuadora mental, me voy a ir más rápido porque se nos está acabando el tiempo, me va a llevar a tener por ahí
un revoltijo de emociones. ¿Cuáles son tus emociones? Les he preguntado a muchas personas, ¿cuáles son tus emociones? Y sorpresa, ¿cómo educamos a los niños? Allá está mi chaparrita consentida que nos acompaña hoy. Les queremos educar en emociones a los niños y resulta que yo como adulto no conozco las emociones. Aquí ya me avanzaron la filmina, entonces pues ya las vieron, ya no se las puedo preguntar porque ya van a saber cuáles son. Pues ahí, esta parte donde se ha estudiado mucha parte de las emociones son básicas y estas son nuestras emociones básicas: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Se han hecho estudios en todo el mundo de que todos tenemos emociones, a excepción de los psicópatas y sociópatas. ¿Se acuerdan que lo platicamos? ¿No? Porque esas neuronas espejo de nuestro cerebro son las que nos hacen generar empatía con los demás. Pero cuando estas emociones no las conocemos, ¿cómo nos empalabramos? Si yo te digo, ¿qué estás sintiendo? No, pues es que no sé. ¿No? Perdiste a tu familiar. ¿Qué sientes en este momento? No sé. Cuando nosotros reconocemos estas emociones que están en medio, pues podemos empalabrarnos. Cada una de las emociones que ven ahí, pues va a tener un abanico de sensaciones. Y entonces, por ejemplo, yo tengo crisis de ansiedad, ¿no? Y llego al médico. Es que siento que se me empieza a enchinar toda la piel. Empiezo a sentir miedo. Me da taquicardia. Me duele el brazo. Me voy a morir. Me va a dar un infarto. Empiezo a llorar. Me quiero calar el cabello. Quiero salir corriendo de donde estoy. Crisis de ansiedad. Pero ustedes sabían que la ansiedad es una sensación del miedo. ¿Cuántos han tenido crisis de ansiedad aquí? Ahora sí alzaron su mano. Sin pena, todos hemos sentido ansiedad. La ansiedad también es una emoción básica y nos está hablando y nos está diciendo algo. Y entonces cuando conocemos ese abanico de emociones, que me gustaría leérselas todas para que podamos empalabrar y decir, por ejemplo, yo me siento enojado porque estoy herido, porque me quitaron mi herencia. Entonces ahí ya hablamos de una herida. Y entonces ya puedo empalabrarlo, puedo explicarlo y se puede trabajar. De ahí la importancia de estas emociones. Ahora bien, ¿cuánto tiempo creen que dura una emoción en el cuerpo físico? No, las emociones son fisiológicas. Es un proceso que genera el cerebro. Por ahí tenía una persona que me decía, es que esa señora está enojada con la vida. Le digo, ¿por qué? Pues porque lleva toda su vida enojada. No, milésimas de segundo. Una emoción, cualquiera de las que ven aquí, no puede tardar más, porque se provocaría una descompensación de químicos en el cuerpo que nos llevarían a otra situación. ¿Qué pasó en el terremoto con las personas que vivían en los edificios estos altos de, ¿cómo se llama esta zona? Tlatelolco. ¿Se acuerdan que hubo un segundo temblor donde sonó la alarma sísmica a las 8 de la mañana? ¿Recuerdan? Pero no tembló. Y entonces hubo dos personas que, ¿qué hicieron? Se espantaron tanto que unas se aventaron por la ventana y a las otras les dio un infarto. ¿Por qué? Porque se desregulan los químicos del cuerpo y nos descompensan por completo. Entonces las emociones duran milésimas de segundo. ¿Qué es lo que nos lleva a engancharnos? El pensamiento, nuestras ideas desestructurantes, y esas sí pueden durar un día, 2 semanas, 3 meses, años, toda la vida.
y entonces ando toda la vida llorando por ahí. Y ahí empieza nuestro problema. ¿Cuáles son mis pensamientos? Tengo que cuidar mis pensamientos. Tenemos otra, por ejemplo, el asco. Yo no sabía que la emoción del asco, que el asco era una emoción. ¿Qué me puede generar asco? Disconformidad, decepción, cosas horribles, etcétera, etcétera. Sí las alcanzan a ver, ¿verdad? Y entonces luego hago un berrinche con mi hermana entripada. ¿Y qué hago? Voy al baño y... ¿no? Como dicen por ahí, voy a visitar al monstruo y empiezo a sentir esa náusea. Algo agrio, ¿no? Decían las abuelitas, dale un té de ajenjo a ese niño. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque se generan ciertos químicos que nos hacen sentir ese asco, ¿no? Y bueno, así tenemos toda una gama de emociones con diferentes sensaciones, sentimientos que nos van a llevar a ellas. Pero cuando yo sé reconocer y digo, en este momento siento tristeza, el cerebro lo capta y lo empieza a procesar. Por eso es importante que conozcamos nuestras emociones. A ver, pues pásenme la otra. Ahora, estas emociones, ¿cómo las voy a identificar? Por medio de los estímulos, y van a llegar por nuestros 5 sentidos. Tenemos más sentidos, pero no me voy a meter en eso ahorita. ¿Sí recuerdan cuáles son nuestros 5 sentidos? A ver que yo los oiga. Vista, gusto, oído, olfato y tacto. Muy bien, un 10. Estos nos los enseñan desde la primaria. Entonces, ¿cómo capta nuestro cerebro las emociones básicas? ¿Qué pasó con la pandemia? Cuando yo ya estaba tranquilo descansando y de repente comienzo a escuchar las ambulancias. Una ambulancia, otra ambulancia y las torretas a lo que daban. ¿Qué sentíamos? Miedo. ¿Por dónde estaba entrando? Eso, por el oído. Necesito que identifiquen. Esa es la herramienta que les vamos a regalar hoy, ¿no? Si yo voy pasando por la calle y veo que atropellan a alguien, ¿qué siento? Angustia. Acuérdense que tenemos toda una gama de sensaciones. Angustia. ¿Y por dónde entró? Por la vista. ¿Y si yo estoy comiendo algo y se echó a perder? Guácala, dijeron por ahí, ¿no? Inmediatamente lo voy a detectar por el gusto. Y entonces, los 5 sentidos es el primer paso para que yo capte mis emociones. A ver, les voy a hacer una pregunta. Si yo voy caminando y escucho que viene alguien atrás de mí, ¿dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? Lo oigo, me va a entrar por el oído, pero inmediatamente lo voy a sentir ¿dónde? En el estómago. ¿A poco lo sentimos en el cerebro? Oh, entonces recordemos que todo lo que está pasando alrededor va a llegar por alguno de nuestros sentidos. Y los sentidos, ¿cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? La piel. ¡Ay, son súper inteligentes! Eso me encanta porque le avanzamos más rápido. La piel, ¿no? Y entonces imagínense cuántas terminaciones nerviosas tenemos en todo nuestro cuerpo. Muchísimas. El cerebro es como CU, es todo un circuito de conexiones. Y entonces los estímulos los tenemos que cuidar. Porque cuando me llega yo voy a decir, a ver, alto, estoy sintiendo algo raro en mi cuerpo. Estoy sintiendo como que me hormiguea, como que me da taquicardia, como que me quiero jalar los cabellos. Me da hasta náusea, creo que me va a dar un infarto. Nadie conoce eso, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que identificar por dónde está entrando el estímulo para que mi cuerpo arroje adrenalina y cortisol y me avise. Identifico mi emoción
por el miedo. Hago un alto, analizo y regulo. Entonces, con nuestros procesos de duelo, tenemos toda esa desregulación de nuestras emociones. Y entonces hoy, que aprendimos todas esas etapas o dimensiones que vamos pasando y transitando por un periodo de tiempo, se ven desreguladas o se van a ver reguladas desde mi emoción. Si yo lo conozco y lo empalabro, lo voy a poder trabajar para no caer a un proceso de duelo patológico. Pero si yo no conozco mis emociones, ¿cómo las voy a empalabrar? ¿Qué está pasando con las parejas que se están divorciando actualmente con el COVID? Pues no se saben comunicar. No se saben comunicar. De entrada no saben cuáles son sus emociones y sí, o sí, la falta de comunicación nos va a llevar a una ruptura. Muy bien, ahora fíjense qué vamos a hacer para cerrar nuestra sesión. Desde el canal de YouTube, los que nos están viendo, no lo van a poder venir a hacer con nosotros. Entonces, lo que pueden hacer es sacar la cartita de hace 8 días. Todos traemos nuestra carta. Muy bien. Y hoy se la vamos a entregar a ese ser en el que nosotros creemos. ¿Perdón? A ese ser en el que nosotros creemos, se lo vamos a entregar y se lo vamos a poner en sus manos. Me voy a poner aquí enfrente con uno de mis compañeros, la vamos a poner la tina allá en medio y vamos a hacer una fila donde vamos a ir entregando esa cartita y la vamos a ir quemando. Desde YouTube pueden quemar esa cartita o la pueden enterrar. Y ahí vamos a poner todo eso que escribimos en la carta como signo de despedida de ese dolor que traemos cargando. Entonces vamos a poner una melodía y vamos a empezar uno por uno de las bancas a poner nuestra cartita, en lo que el Padre Rafael va a ir haciendo una oración para que pongamos esto que tanto nos dolió, esta carta que hicimos a esa persona que nos tenía detenidos, para despedirnos de ella. Entonces, Laura, ¿me puedes ayudar? Vamos a ir haciendo lo que está haciendo Laurita ahí con Andy para entregarla e ir haciendo nuestra oración. Vamos a hacer esto en silencio. Gracias. Esta noche, Señor, queremos dirigirnos a ti con fe y también con agradecimiento. Gracias por el don de la vida, por esta tremenda oportunidad de conocer el mundo, tus criaturas, todos los seres que a diario te cantan y te bendicen. Gracias también, Señor, por nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos. Tal vez
la pareja, los hijos, todas las personas que han sido significativas, maestros, amigos, mentores, sacerdotes, catequistas, todas las personas que nos han ayudado a descubrir lo hermoso que es la vida. Te agradecemos, Señor, este don inmenso de la existencia. A pesar de sus momentos difíciles, tristes, crudos, como las despedidas, las ausencias, las pérdidas, la muerte de un ser querido. Enséñanos a ir poco a poco entrando en el misterio de la vida, con todas sus caras, con todas sus posibilidades, con todos sus matices. Y en nuestro caminar hacia ti, Señor, descúbrenos la necesidad de mirar la vida con ojos claros. Dimensionar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros amores, nuestros logros, nuestros sueños. Y en esta noche, Señor, como un ofrecimiento real y sincero de nuestra experiencia humana, de nuestro caminar por esta tierra, te ofrecemos la experiencia de tener que despedirnos de los nuestros. Fortalece, Señor, nuestro corazón a veces entristecido y cansado por el paso del tiempo, por la fuerza de la existencia. Y ayúdanos a tomar de ti, que eres la fuente de la vida, todo lo que con ella viene. Y finalmente, Señor, queremos nos concedas tu paz en el corazón. Que esa luz que nace de tu corazón herido sea nuestra, nos fortalezca, nos cuide, nos sostenga y nos guíe en nuestra trayectoria hasta ti. Amén. Pues agradecemos a todos nuestros hermanos presentes aquí presencialmente y también presentes a través de las redes de nuestra parroquia, el YouTube, el Facebook, por esta segunda sesión que hemos tenido del taller de duelo. Una bendición para todos, muy buenas noches.